Listo, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock Gold. Pocas veces he estado emocionado por hacer un episodio. Yo siempre he sido un agradecido por esos 217 episodios que he tenido de la NFL, del béisbol, del cine, del rock. Pero este día es especial para mí porque, además de hablar de mis acereros, ahorita estoy sufriendo con mis Yankees, porque aquí está nuestro invitado Memo. Vamos a hablar de fútbol americano con dos grandes amigos que me los ha dado la vida. Que me los ha dado la vida, y por fin dije cuando concretamos Memo y yo el episodio, vamos a invitar a Tobey Maguire, casi a Oscar Clériga, para hablar de los acereros. Hoy no vamos a ser objetivos, hoy vamos a hablar de nuestro equipo porque lo queremos ver ganar. Y en este episodio 216, no 17, pues ya vamos a hablar de los acereros. ¿Qué esperamos de la temporada? Porque fue muy calentita esta agencia libre. Omar Khan hizo su chamba, pero ¿quién más que nuestros invitados? Primero, el señor Oscar Clériga. Buenas noches, ¿cómo estás? Aplausos. ¿Qué tal, mi George? ¿Cómo estamos? Muy buena noche a toda la gente que nos acompaña. No, siempre te lo he dicho, ¿no? Esta labor que haces, pues se dice fácil, ¿no? Llegar a 217, hay que ser constantes, y si alguien lo ha sido, eres tú. Y qué decir de mi buen Memo García. Ya tendremos tiempo a lo largo de este live de platicar y recordar algunas situaciones, acereros de cepa, y por esa razón creo que la identificación en el campo de batalla del periodismo entre los dos. Así que pues yo también gustoso de estar esta noche con ustedes. Y el señor Memo García, aplausos. Vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar de fútbol americano. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, George? Mucho gusto, gracias. Hicimos un compromiso que fue hace como mes y medio, dos, Mes y ¿no? medio, Que exactamente. que hablamos de NBA y todo lo que había pasado, ¿no? Y ya sabías de antemano que le voy a los acereros y se te ocurrió y te dije, bueno, vamos a hacerlo. Invítalo a Oscar, que creo que si yo soy fan, él es mega fan, me gana ahí te voy. Creo que su fondo de pantalla no deja dudas. Y sí, como señalé, nos conocemos ya de hace más de 20 años. Y algo que nos ha unido es la pasión por los acereros de Pittsburgh. Tenemos un montón de conocidos y conocidas que le van a este equipo, que yo, en mi opinión, y muchos se van a enojar por lo que voy a decir, para mí es el equipo más popular en México, por encima de Dallas, del que digan. O sea, yo creo que están las encuestas, e incluso yo creo que es el único equipo de todas las ligas profesionales de Estados Unidos en México que tiene unos seguidores tan pasionales y que mueren y viven por este equipo. Lo vemos constantemente, ¿no? En Estados Unidos, cómo viaja la gente, algunos incluso se trasladan en autobuses, en coche, 8, 10 horas, no importa lo que sea, y constantemente en el estadio de los Acereros también vemos banderas de México. La verdad que creo que es el equipo de todas las ligas profesionales que hay en Estados Unidos más querido en México. Sí, hay que demostrarlo hoy en día, porque ahorita mucha gente joven le está yendo a otros equipos, pero los acereros es un equipo importante en la NFL. No somos un equipo cualquiera, y tenemos que resaltarlo, tenemos que darle nuestro lugar, porque, a ver, ¿tú qué opinas, Oscar? La primera pregunta de la noche: ¿cómo ves el estatus de los Steelers a la nueva generación? ¿Tú piensas que la nueva generación le sigue yendo a Pittsburgh o no? Porque nosotros sí, pero como el equipo no ha ganado y sabemos la historia, la estirpe que tiene Pittsburgh, pero ¿cómo tú ves a la nueva generación? ¿Que sí le sigue yendo al equipo o no? Sí, es una de las franquicias que ha trascendido en el tiempo, ¿no? Y va generación tras generación. Es cierto que no ha tenido un Super Bowl en los años recientes, pero esa antorcha sigue pasando, ¿no? Y hay mucha afición joven, y lo vemos en los eventos aquí en México que hace la misma franquicia, ¿no? En el pasado draft, la Watch Party, los partidos en años anteriores, siempre se da esa cofradía y la forma de cómo irle pasando de generación en generación. Ya lo decía Memo, sí es abrumador la forma como el equipo se hace presente, algo que siempre es espectacular, y aunque otros han tratado de replicarlo, es en el momento donde empiezan las toallas amarillas a ondear, en donde estén, es un sello muy particular, ¿no? Y que causa esa admiración, y que todo el mundo voltea a ver y dice, ¿y estos locos qué onda, no? Y te gustaría ser parte de esta hermandad, si me permiten el adjetivo. Sé que muchos hablan de la era de los Chiefs, de la era de los Patriots, porque son los ganadores, y en México, decía Memo, las encuestas han crecido, pero al final, los de la vieja escuela, que ahí ya estamos como que empujando en las puertas del vagón, ¿no? Para pertenecer a ese grupo de la vieja escuela, lo digo a título personal, evidentemente,
pero sí, ya hay más generaciones y eso hace que Pittsburgh siga siendo una franquicia. Retomo lo que decía Memo, viaja muy bien el aficionado mexicano, siempre está presente, es estruendoso también, ¿no? Sin caer en estos conflictos que vemos de pronto en otros deportes, sí con la pasión, sí con la rivalidad, pero siempre con ese estandarte que es una franquicia como pocas, ¿no? Que sigue siendo manejada por la misma familia de origen, tal vez ya no es Art Rooney Senior, pero sigue siendo un negocio familiar en esta nueva ola de la NFL, pero la afición de Pittsburgh está, y hay pequeñitos de 4 o 5 años que están por los colores, por la herencia, por el gusto de un tipo como Troy Polamalu, greñudo, por Ben Roethlisberger, y actualmente también, ¿no? TJ Watt es un tipo que conecta mucho con los niños, estando en Pittsburgh, teniendo esa oportunidad, es un tipo que hace una conexión increíble con los chavitos. Y eso es muy importante porque las nuevas generaciones son los que marcan la pauta, pues hacia dónde va a seguir un equipo, porque pues, a veces hay equipos que fueron muy populares en el pasado, pero ya no lo son tanto ahora, pues. Entonces, ¿cómo mantener esas ganas de irle al equipo? Porque es muy difícil ganar en la NFL, es muy difícil. Entonces, hay que seguir con ese camino para que siempre estemos presentes, la afición mexicana. A ver, Memo, pues siempre se hablaban mis invitados en el primer episodio que hablaba de fútbol americano. Ya Oscar Clega nos platicó en el episodio porque le iba a los Steelers. A ver, ¿por qué le vas a los Steelers, Memo? Es muy curioso. A mí, digamos que me lo heredaron. No mi papá, porque mi papá, que en paz descanse, no era aficionado en sí a los Steelers. Un jefe que él tenía, pues era seguidor de los acereros de los 80s, cuando ganaron los 4 Super Bowls. Me empezó a platicar la historia, ¿no? Del Conde Lambert, de Lynn Swann, de Franco Harris, de Terry Bradshaw. Y digamos que a mí los primeros años como fan de los Steelers, pues me tocaron las épocas complicadas, ¿no? De los 80s, cuando ya se retira Terry Bradshaw, cuando nos tocó mariscales, pues como aquel Mark Malone, ¿no? El Mark Malone, decían, sí. David Cutley, o sea, Louis Lips, o sea, no me tocaron las buenas épocas, pero afortunadamente ya me tocó ver los campeones, ¿no? Ya cuando llegó Ben Roethlisberger, cuando ya llegó Heinz Ward, en fin, todas estas grandes figuras, pero ahora sí que por un jefe de papá me platicaba, ¿no? Las hazañas de esos Steelers de la cortina de acero de los 80s, y de ahí le fue agarrando cariño al equipo, a pesar de que a mí no me tocó en los primeros años de fan, pues ver un equipo ganador, digo, sí entraba a playoffs, peleaba ahí los primeros lugares, pero no ganaba Super Bowls hasta que fue ya en los años 2000, ¿no? Cuando ya resurgió el equipo y otro, yo le empecé a ir al equipo en ese juego contra Indianápolis, cuando Ben Roethlisberger tacleó de manera milagrosa aquella corrida, ahí fue la jugada que determinó irle a los Steelers. A ver, Oscar, ¿tú recuerdas de una jugada que te hizo que te haya emocionado el equipo? No. Bueno, no me emociona esa porque lo tengo en mi mente, mejor que lo vi en la tele. Me llamaba la atención, por eso vi el juego. Pero esa jugada de Roethlisberger agarrándole la pierna al receptor, ya que se iba a escapar, me enganchó. ¿Alguna jugada que tú recuerdes especial? Sí, pero la que tú mencionas, y por eso le llaman the tackle, ¿no? La jugada más importante de Big Ben sin el balón en las manos, fue esa tacleada para evitar lo que era una inminente derrota para el equipo de Pittsburgh con el fumble de Jerome Bettis. Lo dice Memo muy bien, nos toca ser parte de estos tipos que le van a los Steelers, y yo decía hace un rato, ¿no? Hoy las nuevas generaciones no han visto campeón a este equipo, pero sí saben muy cercano de la grandeza. A nosotros nos tocó este vacío donde ganar 5 partidos en una campaña era para echar cohetes, porque nos tocaba ver 5 triunfos en un año, eran en épocas complicadas. Yo recuerdo mucho una jugada muy especial, un par en el mismo partido, y tiene que ver con un tipo que para mí es la insignia en cuanto a los ídolos que tengo con los Steelers, Rod Woodson, contra los Bills de Buffalo. La primera, golpeando a Jim Kelly en un disparo por el lado derecho de la línea, le pega, fumble, lo recuperan los Steelers, 7 puntos. Y después, 2 series más tarde, la intercepción, justo cuando va un pase hacia Andy Reid del lado derecho y lo regresa para touchdown Rod Woodson. Para mí ese es un primer gran momento de cuando Pittsburgh empezaba a despertar con Bill Cowher ya como entrenador en jefe. Las tengo grabadas como si fueran
apenas de lunes que acaba de pasar, ¿no? Eso en esas épocas de resurgir. En las épocas malas, a mí es un recuerdo que tengo muy vivo también, un gol de campo de Gary Anderson en playoff. Prácticamente es de los últimos esfuerzos de Chuck Noll como entrenador en jefe, un partido wild card en el Astrodome contra los Oilers, que se va a tiempo extra y Gary Anderson conecta un gol de campo de 46 yardas para darle el triunfo a Pittsburgh e ir a jugar contra Denver, y bueno, ahí se acabó ya el cuento de hadas para el equipo de los Steelers, aquel equipo de John Elway y compañía, todavía vistiendo color naranja. Yo diría que esas, así como a ti te marcó esa jugada, y por supuesto, a los que estamos aquí presentes nos acordamos y se nos enchina la piel, por supuesto, esos momentos a mí en esa infancia de seguir a unos Steelers que, insisto, ganar 5-6, recuerdo una temporada con Chuck Noll de 9-7 y era así como, bueno, es el mejor año para un servidor viendo a los Steelers en esa época de la década de los 80. ¿Y tú, Memo, alguna jugada que recuerdas del equipo que te haya emocionado? Hay muchas, es que es bien difícil, ¿no? Un equipo tan triunfador. Bueno, la que más recuerdo, la que más gusto me da, es aquel pase de Ben Roethlisberger para San Antonio Holmes, ¿no? Cuando le ganan a los Cardenales en el último Super Bowl, de hecho, que consigue Pittsburgh. Y hay una que recuerdo mucho, y es una, pues un tanto triste y dolorosa, ¿no? En los años 80, el último juego de Terry Bradshaw, que se lesiona, él ya venía con problemas en el codo y todo, y esa jugada se da en un estadio que en ese entonces se utilizaba también para el béisbol, el Shea Stadium, que ahora ya no está, se desapareció, ahora los Mets juegan en el Citi Field, y fue contra los Jets de Nueva York. Todavía alcanzó a lanzar algún pase de anotación, y fue el último juego de Terry Bradshaw. Y de ese mismo juego contra los Cardenales, pues aquel regreso, ¿no? De James Harrison, aquella anotación. O sea, es que son muchas, digo, también esa de los Potros, pues es increíble, ¿no? Es la intercepción de Troy Polamalu. También, o sea, hay juegos contra los Cuervos también de Baltimore. Pues es que hay muchas jugadas, ¿no? Y este equipo, me atrevo a decir, ha tenido de las jugadas más importantes en la historia del NFL, la inmaculada recepción de Franco Harris. No, hombre, ha habido un montón de jugadas, pero en especial esa, ¿no? Porque fue el último Super Bowl que ganó el equipo. Esa recepción espectacular de San Antonio Holmes, prácticamente la agarra con las yemas y con los pies de puntita. Y ese escenario de lo de Terry Bradshaw, que bueno, fue su último juego en ese estadio que ya no existe, ¿no? Sí, es que hay muchas jugadas que conectan con la audiencia, ¿no? Que han sido claves, como la intercepción. Me imagino que tú hablas de la intercepción en el juego de la final de conferencia, Oscar, ¿no? Sí, la de Troy Polamalu. La de Troy Polamalu, exactamente. La de San Antonio Holmes, que para mí después de la inmaculada recepción ha sido la segunda jugada más grande de la historia. ¿Tú piensas que es la segunda jugada más grande de la historia del equipo, no? Esa. Híjole, es que es complicadísimo, lo dice Memo, o sea, la inmaculada recepción es la jugada que identifica a la NFL, no solo a los Steelers, ¿no? Es la número 1 en la historia de la liga, porque trasciende y cambia la situación de cuántas cámaras debe haber, cómo debemos de transmitir, las reglas, en fin. Es un parteaguas no solo para la franquicia, sino para la liga completa. En el número 2, híjole, es que, a ver, con el ADN de los Steelers entiendo lo de San Antonio Holmes, pero la de James Harrison es una barbaridad. Creo que nos vamos a morir, no vamos a ver una jugada igual en un Super Bowl, 100 yardas, la intercepción, todos, ¿no? Virando y bloqueando para que él llegue y prácticamente con el último aliento romper el plano, pese a que Larry Fitzgerald, ¿no? Está correteándolo, Troy Polamalu deshace y retrasa un poco a Larry Fitzgerald. Híjole, es que sí, son demasiadas, ¿no? Una número 2, la de Antoine Randall, ¿no? Lanzando el pase a Hines Ward en el Super Bowl 40. Sí cuesta trabajo, ¿eh? Sí cuesta trabajo poner un número 2, porque vamos a entrar en un debate que nos va a llevar, no la noche, la madrugada. A ver, les voy a preguntar a los dos. Después de tantos años de penumbras que le iban al equipo, verlo campeón contra Seattle, ¿qué sintieron? Porque no, tú sabes bueno, que pues ganar en la NFL es muy difícil, sí. Pero ¿qué sintieron cuando por fin llegó el título después de tantos años? Pues mira, en primera no te la crees, porque como dices, es bien difícil, es bien complicado. Además, ese juego en Detroit, que le ganaron a Seattle, estuvo muy cerrado, ¿eh? La verdad es que Roethlisberger no jugó nada bien. La verdad es que ahí hay que destacar lo de Jerome Bettis. Pues la verdad, una emoción tremenda, ¿no? O sea, no duermes ni de la emoción ese día,
de ver a tu equipo campeón, de ver levantar el trofeo Vince Lombardi, de estar recordando. Pues no, la verdad fue una emoción que, bueno, la acabo de ver el año, y perdón por decirlo, mi estimado George, el año pasado me tocó disfrutar con los Dodgers el título de Serie Mundial. Entonces, pues sí, la verdad es que cuando tu equipo es campeón, y muchas veces de la manera que es, pues lo disfrutas un montón, ¿no? Yo, la verdad, pues lo disfruté mucho, ¿no? Después del susto contra los Potros, luego viene el Super Bowl, que la verdad es, ya no lo van a volver a hacer, yo creo, en Detroit por el frío, y la verdad yo no sé qué le pasó al NFL, por qué la opción es escoger esa ciudad, pero no, pues es una emoción muy especial, no te la crees, pero luego ya con el transcurrir de las horas, pues ni duermes, ¿no? De la emoción de la felicidad. Tú, Oscar, ¿qué sentiste cuando viste a Pittsburgh campeón en esa ocasión? Sí, es indescriptible, ¿no? Porque sabías, ¿no? Y vas entendiendo y ves los videos. Todavía nos tocó esta parte donde comprabas los VHS, ¿no? Y los anuarios del equipo y veías las jugadas de Lynn Swann, ganar el Super Bowl 14, el golpe brutal de perder el Super Bowl 30 contra los Dallas Cowboys, y te lo he platicado, ¿no? Y Memo lo sabe. Yo cumplo años el 28 de enero y justamente el 28 de enero de ese año es el Super Bowl 30 contra los Cowboys, y pierdes la forma como pierdes, y tienen que pasar 10 temporadas más para llegar al Super Bowl 40 y lo ganas. Yo la verdad es que tengo nublado el recuerdo, pero por el llanto de cuando ya el reloj está en ceros. Sí, lloras, ¿no? De saber que el equipo, pues, ha roto ese maleficio, esa sequía, llámenle como quieran. Hasta se me pone la piel chinita de recordar ese instante donde dices, de esto se trata, ¿no? Esto es lo que en los 70s no fue una, fueron 4 ocasiones donde nos quedamos cerca en ese Super Bowl 30, y 10 años después, con esa historia que para mí, por eso Bill Cowher está en el Salón de la Fama, porque fue un tipo que todos los años estuvo luchando, machacando, con Dan Rooney, ¿no? Que lo soportó, porque hubo momentos en donde más de uno decía, ya que se vaya Bill Cowher, una película muy similar a la que vemos ahora con Mike Tomlin, pero ese momento, sí, las lágrimas a mí, y ¿sabes por qué? Porque además, la canción que ponen cuando el reloj llega a ceros, por lo regular es We Are the Champions. Y en ese Super Bowl pusieron Top of the World de Van Halen. En la cima del mundo. Y para mí, lo saben bien los dos, una de mis bandas favoritas, por no la más, es Van Halen. Entonces esa conexión fue ya, o sea, en ese momento dices, si me dicen me voy a morir, después dices, mejor déjenme vivir otro rato porque quiero repetir este sentimiento, ¿no? Pero sí, es una emoción que todo fan al deporte, más allá del fútbol americano, a un aficionado del tenis, del béisbol, es algo que todo ser humano merece la pena que lo goce al menos una ocasión. Es que es indescriptible cuando tu equipo es campeón porque es muy difícil ganar. Entonces cuando esta es una liga como la NFL, las grandes ligas, que cada liga tiene su magia, y son muchos equipos competitivos, y que logres el campeonato, sí, quedas en show. Yo también soy muy llorón. Yo me emocioné más en la segunda, cuando le ganaron a Arizona por la forma en que ganó. Yo pensé que no era touchdown, cuando la atrapó la bola, así, se vio muy rápida la jugada, así como que no te la crees. Entonces, cuando marcaron el touchdown, tenía amigos que le iban a Arizona, me querían golpear, entonces se puso muy violenta aquel rollo. Entonces cuando se dio esa jugada y quedaron campeones, te da, déjenme solo, les digo, quiero estar solo. ¿Sí? Sí. Y te emociona, sí te gana. Déjame compartirles una anécdota y una situación. En ese entonces, yo cubría a los Pumas de la universidad, y venían de todo este estruendo del bicampeonato, con Hugo, Jimmy Lozano, Joaquín Beltrán, y evidentemente nunca he ocultado el fanatismo que tengo por los Steelers, ¿no? Siempre traigo algo, una pulsera, en ese entonces la gorra, la mochila, el teléfono, y ese equipo de Pumas, pues sabía que yo le iba a los Steelers. Al día siguiente o al segundo día, no recuerdo si después del Super Bowl, lunes o martes, voy al entrenamiento de los Pumas, y los mismos Pumas felicitándome así, de Joaquín, de ¡ay, felicidades, Clériga!
los Steelers campeón, de cómo trasciende uno y vas, Darío Verón, aquel defensa paraguayo, aprendió fútbol americano de ver esa pasión que yo irradiaba por los Steelers. Incluso iba a las transmisiones que hacíamos en ese entonces en Estadio W, los hacíamos en el Beer Factory, que por cierto ya no existe. Me llevé la sorpresa el otro día que ya no está ya al sur de la Ciudad de México, ¿no? Iba y aprendía, imagínate, un jugador de fútbol paraguayo y que termina encontrándole el gusto al fútbol americano, nunca se identificó con ningún equipo, no tomó afición, pero esa es la forma como trasciende gracias a un título, ¿no? Son historias que quedan ahí para aficionados, no aficionados, que te identifican una fecha muy, muy concreta. Bueno, vamos a darle salir algunos saludos. No los voy a mostrar porque mi compo tiene algunas broncas, entonces los voy a leer todos para que digan, recibimos aquí de todo, insultos de todo, etcétera, etcétera. Nuestra amiga Laura Sandoval, Go Cowboys, lo dice. Páguenle, le van a pagar a Micah Parsons, no, tiene una bronca, ya páguenle. A ver, porque si no van a sufrir los Cowboys esa temporada y la tienen difícil en la semana 1 contra las Águilas de Filadelfia. Pero bueno, vamos a hablar del presente del equipo. A ver, Memo, vamos a empezar contigo. ¿Cómo evalúas la temporada pasada de los Steelers 2024? Fue una temporada muy extraña, porque siempre los insiders, los especialistas, yo que no sé nada de fútbol americano, no sé nada, no se pueden explicar los insiders cómo llegamos a 10 victorias y llevamos 10-1, me acuerdo, y de pronto se nos cansó el caballo, como dice, al final, llegó el final y nos fue muy mal. Pero en términos generales, ¿cómo evalúas la temporada del equipo? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Te enojaste, no te enojaste? A ver, dame tu análisis. Mira, yo creo que como antes de iniciar la temporada, pues a lo mejor no se tenían muchas expectativas, ¿no? Había dudas de lo de Russell Wilson, de Justin Fields, que qué iba a pasar, si iban a funcionar. El equipo tuvo ya desde entonces unos cambios y ya con el desarrollo de la temporada, pues se te empiezan a crear expectativas altas, ¿no? Pues ves bien al equipo por el récord que decías y ya el cierre, pues obviamente no me gustó, ¿no? La forma en que el equipo se vio ya, todavía recuerdo el juego de Navidad contra los Chiefs, sí, la manera en que los vapulearon de locales y luego todavía el juego de playoffs contra los Cuervos, pues sí terminó siendo decepcionante, ¿no? O sea, creo que ya en el balance general, pues sí terminas decepcionado, porque de acuerdo como inició la temporada, pues tú pensabas que por lo menos se iba a terminar ya esa mala racha, ¿no? De no ganar un juego de playoffs. Entonces, en ese sentido, sí terminé decepcionado, ¿no? Sobre todo de la defensiva, que terminó pésima, ¿no? Pero los arrasaron por completo por tierra, los vapulearon, les dio una arrastrada, pero de aquellas, ¿no? Y luego, bueno, pues lo de Russell Wilson, ¿no? Que también, pues en teoría lo estuvieron esperando a él, Justin Fields había cumplido y también terminó muy mal, ¿no? O sea, terminó terrible, ¿no? Entonces, sí termina siendo, de acuerdo a cómo se dio la temporada, decepcionante, ¿no? Digo, si a lo mejor al inicio de la campaña nos hubieran dicho, oye, ¿piensas que van a llegar hasta ahí? Pues no lo hubieras pensado, ¿no? Pero obviamente todo empieza con ese mal cierre que tienen y luego ya se vio reflejado en playoffs, donde me parece tuvieron el peor juego de toda la temporada. ¿El de playoffs para ti se te hizo el peor? Sí, por supuesto, por la manera. Sí, nos barrieron bien feo, sí. Horrible, sobre todo la defensiva, más de 200 yardas por tierra, no, los vapulearon, los arrastraron y sobre todo el rival que te gana. Sí, cierto, sí. Ya tenemos una hegemonía con los Ravens, ya ni eso, ya, porque acuérdate que les ganamos el primer juego de la temporada pasada, pero ya el segundo nos vapulearon y el tercero nos arrasaron, entonces los Ravens después tuvieron su castigo contra los Bills de Buffalo, pero es otra historia. Sí, totalmente de acuerdo, ese ya es. Sí, dime. No, te escuchamos. ¿Sí me escuchas, Oscar? Sí, ahí estás. Ok, Oscar, ¿cuál fue la falla del equipo? ¿Por qué se nos cansó el caballo? ¿Qué pasó? Si después de ganarle a los Bengals teníamos... parecía que estaba aclimatando el equipo. ¿Qué pasó al final, Dino? Mira, recuerdo muy bien que incluso lo platicamos aquí en este mismo espacio, ¿no? El calendario nos tenía esa gran y complicada aduana de los Chiefs, de Filadelfia, de los Ravens, y era complicadísimo. Por supuesto,
ese juego de tiroteo, y lo digo hoy con mucho respeto en esta situación, en donde puntos, Joe Burrow, Russell Wilson, y logras ganar el partido. Pero desde ahí, como bien dice Memo, la defensiva decías, oigan, a ver, sí, mucho espectáculo y muchos puntos, y qué bueno que Russell Wilson encontró, y George Pickens también por ahí estaba en su punto alto, pero la defensa empezaba a dejar ver que había algunos pecados importantes, ¿no? Lo de Kansas City termina de encender las alertas, lo dice Memo, duele por ser los playoffs, pero para mí el juego contra Kansas es uno donde no figuraste, ¿no? Realmente me parece que esos dos partidos son, pues sí, tristes. El de Filadelfia todavía se contiende un poco, se cometen errores, como también se cometen errores contra los Ravens, pese a que estaba cerca y parecía que por ahí podías tener una batalla pareja, cometes un par de errores que se van directo al marcador y todo se acabó. Cuesta trabajo criticar a la defensiva de los Steelers, porque muchas veces es la que nos ha mantenido y nos ha puesto en dirección de ganar un partido, pero ese cierre de temporada, gran parte de la responsabilidad es para la defensiva. Se sabía que la ofensa era limitada, que tenías una única forma de atacar, y la defensa ahí se nos cayó, ¿no? Para mí sí, coincido con Memo y contigo, George, pues terminas desilusionado porque de pronto nos encontrábamos con una curva ascendente que decíamos, nos va a alcanzar para una estabilidad, y no, como que llegamos a la cima y de inmediato vino el desplome en esa recta final con un calendario durísimo, es cierto, pero sabías que iba a ser así el mes de diciembre. Pero a como estaba el equipo, teníamos esperanzas de que iba a mantener el paso, pues porque nos toca Filadelfia, no sé por qué no le ganamos a las Águilas, Memo. Tenemos una maldición, ¿o qué onda? Porque sabíamos que empezábamos después de los Commanders, después de los Bengals venía el tramo final. Venían las Águilas, venían los Chiefs, venían los Ravens, venían los Bengals, venían todos. Pues dijimos, todo el mundo decía, contra los Eagles vamos a perder, pero contra los demás le podemos ganar, le vamos a ganar a los Browns y le vamos a ganar a los Bengals, y a ver cómo nos va con Kansas City, capaz, y como jugamos de local, capaz de que ganamos, pero no solo perdimos muy feo. Ahí el error fue del playbook, o ¿tú qué crees que pasó? Pues mira, realmente lo que pasa es que pues, Filadelfia, ¿no? Ya lo vimos, terminó siendo el campeón. Fíjate, en ese juego, la defensiva de Pittsburgh empezó bien, por ahí provoca un balón suelto, TJ Watt, lo recuperan, o sea, el juego fue muy parejo realmente, se terminó decidiendo en el último cuarto, pero es que sinceramente Saquon Barkley pues, estaba a otro nivel, la verdad es que la línea ofensiva de Filadelfia muy bien, y es cuando ya se empiezan a ver los problemas de la línea defensiva de Pittsburgh, ¿no? De que ya te empiezan a dominar por tierra, también ya empezó a tener problemas la línea ofensiva de Pittsburgh, ya teniendo problemas Russell Wilson, y es eso, bueno, se ha combinado ahorita que en los últimos años pues Filadelfia ha sido mejor, tan así que en los últimos años se ha ganado 2 Super Bowls, pero bueno, así es esto, ¿no? A lo mejor llegará un momento en que tú dominas un equipo, pues antes nos dominaba constantemente, y duele decirlo, Nueva Inglaterra, y ahora pues ya es al revés, ¿no? Pero digo, son rachas, son momentos, son situaciones que se van viviendo en el deporte, ¿no? Sí, porque pues uno se ilusiona y el fregasto, desde los años que yo le voy a Pittsburgh, sí me escucha, se escucha un eco. Se escucha como eco. Sí. A ver. Pero sí, yo te escucho bien, pese a lo del eco, ¿eh? Ok. La decepción fue muy grande porque yo veía al equipo bien, iba a sacar. Ahora ya no hay eco, pero ya se nos frició. Sí, ya te friseaste. Hay como que se está atorando. Borrado la memoria. Y en el juego de Navidad dijo, esto fue, ahí vamos. Es que está lloviendo, esto es como... Por eso nos estamos yendo al internet. Pero la decepción fue muy grande, y eso lo vamos a conectar con el presente. A ver, Oscar, vamos a hablar de la agencia libre. ¿Qué pasó con tu muchacho, Najee Harris? Tú que me presionabas y decías, no me vale el hate. Najee Harris tiene 4 temporadas con 1000 yardas, es nuestro bastión, es nuestro R&B. ¿Qué falló? ¿Por qué salió del equipo? A ver, tú dinos.
El tema se fue llama... la falla? ¿Fue él? ¿Fue el playbook? ¿Fueron el dinero? ¿Cuál fue? No, ninguna de las anteriores, dirían por ahí, no, ninguna de las anteriores. Arthur Smith nunca compaginó con Najee Harris, más allá de que era el fuerte, ¿no? Con este tándem, evidentemente, con Jaylen Warren. Hoy la prueba fuerte es para Jaylen Warren, porque no es lo mismo ser el corredor número 2, teniendo a Najee Harris enfrente y hacer una dupla, ahora tener la responsabilidad de ser ese caballito de batalla, dice el buen Pepe Segarra, ¿no? Le mandamos un saludo. Najee, por eso termina yéndose. Lo recordarás porque lo platicamos. Para mí, en el momento que no se le renueva y se le extiende esta opción del 5º año como novato, lo dije y muchos en Twitter me decían, bueno, Next, me decían, es que estás loco. No, a ver, ¿qué tiene que hacer un corredor en la NFL cuando tienes 4 temporadas con más de 1,000 yardas? Te puede gustar o no, y lo criticaban por los huecos, y es un tipo que conozco muy bien desde sus años colegiales con Alabama, y es un tipo que tiene una historia sensacional dentro y fuera del terreno de juego. Te puede gustar o no, pero ganar más de 1,000 yardas en 4 temporadas consecutivas cuando llegas a la NFL, al menos en Pittsburgh, nadie. Franco Harris lo hizo en 3 años, el 4º no pudo. Najee Harris lo hizo, no bastó para hacer el equipo porque Arthur Smith no compaginaba con él y ahí se reventó el tema. Hoy es uno de los asteriscos que yo pongo, aunque el backfield luce bien, creo que no tenemos ese, porque además Najee Harris es un tipo que está casi en el 1.90 de estatura, 110 de peso, pero de músculo al 100%. Ninguno de los corredores que tenemos hoy tiene esa capacidad, y además fue un jugador que en 4 años soltó 3 veces el balón. No sé si es cierto, no, casi no tenía pérdidas de balón, pero yo me acordaba mucho de ti cuando salió Najee Harris, porque es cuestión de dinero, pero no creo, ahorita está enojado porque salió del equipo, pero por algo salió. A ver, Memo, la siguiente salida del equipo fue George Pickens. ¿Qué te pareció esa salida? Porque el amigo estaba loco, al final como que no le echaba ganas, ya tenía mala prensa, era un receptor pues, muy bueno, la verdad, pero no le atinamos, puro loco agarramos, Antonio Brown, Le'Veon Bell, ahora George Pickens. ¿La salida fue un error o no de George Pickens, o sí tenía que salir del equipo, o tú cómo lo viste? Mira, la verdad es que sí, lo que dices, yo no sé qué pasa, ¿no? Sobre todo con los receptores, normalmente son muy divas, ¿no? Son muy especiales, y hay muchos casos, no solo en los acereros, ¿no? En toda la NFL. Yo soy de los que estuve de acuerdo en que se fuera, ¿eh? Porque después de esta temporada iba a ser agente libre, era un cuate que no terminaba por madurar, grandes condiciones, muy buenas, un gran receptor, pero desgraciadamente te echaba a perder el vestidor, ¿no? O sea, hablaban con él, cometía errores muy tontos, o sea, muy inmaduro, no, pues no te ayuda en nada, ¿no? ¿De qué te sirve que tiene grandes condiciones, que es un gran receptor, si realmente te va a crear problemas en otros lados, ¿no? Y yo creo que eso Pittsburgh lo detectó muy bien, porque además, al terminar la campaña, iba a ser agente libre y difícilmente iba a coexistir con DK Metcalf y también con Aaron Rodgers, ¿no? Entonces, ahorita que le puedes sacar un cierto valor, que es una selección colegial, lo puedes hacer. Yo estoy seguro que va a tener problemas con los Vaqueros de Dallas, y de mí se acuerdan, y se lo dije a varios amigos, te estás echando un alacrán a la bolsa, ¿eh? Sí, el chavo tiene grandes condiciones, y todos hablan de la dupla de CeeDee Lamb y de George Pickens, pero a la larga va a haber problemas, porque él va a estar queriendo el balón, va a pasar a ser el receptor 2, y yo quiero ver que asuma ese rol, ¿no? Que asuma ese papel, y seguramente al terminar la temporada pues va a dejar a los Vaqueros porque pues no van a tener el suficiente espacio para pagarles a todos, como estamos viendo ahorita lo de que Micah Parsons, que ahí nada más yo quisiera agregar, yo creo que va a terminar yéndose, o lo cambian o se les va a ir, ¿eh? No se va a quedar porque ya no tienen espacio. Muy bien. Y la tercera salida, Oscar, fue la de Micah Fitzpatrick. Yo no esperaba que fuera a salir del equipo, pues un jugador importante en la defensiva, parecía que iba a quedarse varios años en el equipo, pero salió. ¿Tú cómo viste esa salida? ¿Fue así un acierto o un error? Mira, dentro de el inside del equipo se hablaba que tenía ya 2 años a la baja en cuanto al rendimiento, ¿no? Es un jugador veterano, pero el liderazgo me parece que no lo puede reemplazar tan fácil.
hoy en los backs defensivos que tenemos, no veo un tipo que vaya a tomar ese estandarte como lo tenía Minkah Fitzpatrick, ¿no? Otro jugador también que desde sus años en Alabama, yo recuerdo que hice hasta coraje cuando Miami lo recluta y no da la oportunidad de que Pittsburgh fuese por él, pero bueno, sabemos la historia. Un año después se hace este cambio y termina siendo una primera selección la que se intercambia, y Minkah dio solidez. A mí me sorprendió que terminara saliendo. Lo entiendo en ese factor de que físicamente no era el mismo. 2 años no es cualquier cosa, ¿no? En la NFL, cuando tienes 2 años a la baja, marca muchísimo, pero por el liderazgo pensé que le iba a alcanzar para mantenerse en el equipo, sobre todo pensando en lo que hoy hay, porque hoy tenemos una gran fortaleza en los corners, ¿no? Joey Porter Jr., Darius Slade, Jalen Ramsey, pero ahora en los safeties tenemos esa falta de un tipo como Minkah. Habrá que esperar. Para mí no me gustó, más allá de la simpatía por el otrora número 39, creo que en el liderazgo, en el back defensivo, no tenemos a alguien como Fitzpatrick. Muy bien. A ver, una pregunta para los dos. Yo te pregunté, Oscar, que si te gustaba un equipo de béisbol, y tú me dijiste que no, que te gustaban por los jugadores. Tú le das un equipo por un jugador. Ahorita te voy a decir por qué te lo pregunté, Oscar. Ejemplo, Memo y yo, si le vamos a un equipo de béisbol, Memo le va a los Yankees, yo le voy a los Yankees. No, yo los voy a los Dodgers. A los Dodgers, perdón. Discúlpame. Es que ya los Yankees ya los tengo aquí. Le va a los Dodgers, yo le voy a los Yankees. El punto es que le vamos a equipos que siempre tienen presión de ganar, porque gastamos duro. Tenemos nóminas muy caras, los Dodgers nos ganaron la Serie Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Si no ganamos la Serie Mundial es un fracaso. Yo no sé cómo definir a mi equipo, Oscar, porque no somos ni de los muy buenos ni de los muy malos, siempre vamos a la mitad. Y la gente ya está enojada por Mike Tomlin y que ya lo corran, y otros dicen que no lo corran, otros que sí. Yo soy de los que sí, porque pienso que ya no va a dar más, pero yo no sé nada de fútbol americano. El punto, te lo pregunté, es cuál es el mensaje del equipo. Ahorita ya hablamos de las salidas, ahora vamos a hablar de las entradas. ¿Cuál es el mensaje del equipo al traer a Aaron Rodgers, a DK Metcalf, a Jalen Ramsey? Porque si decimos que es para ganar el Super Bowl, estamos diciendo una locura, que estamos muy lejos de los contendientes. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es el mensaje de Aaron Rooney al contratar a jugadores probados? ¿Es ganar o qué? ¿O tenemos un plano? ¿O cómo lo ves tú? Mi primera opinión al respecto, cuando empezaron todos estos movimientos, es una adaptación a los nuevos tiempos en la NFL. Es una realidad que Pittsburgh siempre fue mucho más tradicional, ¿no? Nos cuesta trabajo encontrar grandes movimientos en la agencia libre. Hablábamos de Minkah Fitzpatrick, podemos irnos a Jerome Bettis. Han sido pocos los batacazos que se han dado en la agencia libre. Y en esta Omar Khan, como el año pasado también, que se movió con Russell Wilson, Justin Fields, trajo a Patrick Quinn, o sea, llevamos 2 años donde se ha sacudido, donde se ha intentado fortalecer al equipo vía la agencia libre, rompiendo esa tradición. Esa fue mi primera percepción. Con esta bondad que tenemos, a lo que nos dedicamos, en el caso de Memo y tu servidor, platicando con Chad Brown, con Carnell Lake, con Levon Kirkland, estos tipos que vivieron aquella década de los 90, los tres coinciden en ese aspecto de que tal parece que la familia Rooney, encabezados en este momento por lo que está haciendo el general manager Omar Khan, se han dado cuenta que hay que darle un vuelco, porque si no, más allá de la estabilidad que logres, le tienes que dar herramientas a tu head coach. Lo de Mike Tomlin, para mí, es injustísimo que se pida que ya lo corran, cuando en una liga, lo vemos hoy, hay coaches que pasan 4 años, 5 años y los corren. ¿Qué proceso puede madurar en 4 o 5 años, no solo en la NFL, en cualquier deporte? Entiendo que el vértigo hoy, en todas las situaciones de la vida, nos va ganando terreno y todo tiene que ser como cuando le haces al celular así y ya, bueno, ya cambié, ¿no? Ya bloquea tal y parece que desapareció de la faz de la tierra la persona. Hoy Pittsburgh está demostrando eso. Y decías, pensar en el Super Bowl es una locura. Creo que no. Y me quedó muy grabado en el programa de Pat McAfee, Omar Khan le dice Pat McAfee,
oye, es que muchas felicidades, qué gran trabajo has hecho trayendo a a tal, y le dice, no, que me agradezcan cuando ganemos un Super Bowl. Cuando ganemos un Super Bowl es porque hice bien mi trabajo. Te habla de esa realidad de Pittsburgh está pensando en sí, como siempre, ¿no? Pero hoy, en esta nueva normalidad, ¿no? Ahora que se puso de moda eso con lo de la pandemia, como que dijeron, demos un paso al frente, si no, nos vamos a empezar a rezagar en un nuevo mundo donde todo es mucho más rápido. ¿Cuál es el mensaje? Hay que ser como tus Dodgers, hay que gastar dinero, no a la fregada los procesos. ¿Tú crees que sea? Bueno, lo que pasa es que pues, en grandes ligas no hay un tope salarial, ¿no? Tú lo puedes rebasar y pagas un impuesto y lo que sobra en Dodgers es dinero, ¿no? Con todo lo que ganan por derechos de televisión, por entradas, etcétera, etcétera, y ahora incluso por todos los patrocinadores japoneses que ha traído consigo el señor Otani y ahora Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki, ¿no? A mí, en mi opinión, me parece que Pittsburgh sí le está apostando al Super Bowl, ¿eh? Yo creo que es una ruleta rusa, o sea, es una apuesta muy arriesgada, porque traes a un quarterback ya veterano que ha perdido facultades en los últimos años como Aaron Rodgers, que se te lesiona y adiós, se acabó la temporada. Con todos los movimientos que ha hecho Pittsburgh, es una ruleta rusa, es el todo o nada, o fracaso o tengo éxito. Ahora, también hay que decir que estos movimientos se han hecho bien, bien planeados, porque la próxima temporada vas a tener bastante dinero de espacio en el tope salarial, a pesar del gran contrato que le acaban de dar a TJ Watt, pero además vas a tener, si no mal recuerdo, entre 10 y 12 selecciones colegiales. O sea, has cambiado jugadores, antes tenías 5 o 6 nada más, ahora vas a tener 12, con la posibilidad de cambiar varias de ellas para subir en el draft y buscar ese quarterback que sea tu estrella del futuro y que sea tu hombre franquicia y que te tenga que llevar a ganar los Super Bowls, porque sabemos que la NFL en día, la posición más importante y el hombre clave y el que te da los títulos, sí, también las defensivas y todo lo que hay alrededor, es el quarterback. Por eso Pittsburgh siempre peleaba, porque tenías un quarterback en el lead antes con Ben Roethlisberger, y por eso has batallado, porque no lo terminas por encontrar. A mí me parece que el mensaje, y todo radica en Omar Khan, con la sangre latina que tiene de ser agresivo, todo o nada. Vamos por lo máximo, vamos por todo, y si no se da, será un fracaso. Y si se da, bueno, pues tuvo que arriesgar algo, pero se hizo de cierta forma planeado, porque el próximo año vas a tener espacio en el tope salarial y vas a tener muchas selecciones colegiales para mantener el equipo en un buen nivel. Creo que ya se los volvió a frisear. Ya se impactó de lo que dije. ¿Sí me escuchan? Exacto. Sí, te escuchamos. Se quedó impactado. No, es que yo estoy escuchándolo, yo me estoy nutriendo, porque yo soy un aficionado que me gusta ganar. Entonces yo estoy acostumbrado, y yo le voy a Pittsburgh, a diferencia de otros equipos a los que yo le voy. De hecho, es sido el último equipo al que yo le he ido, porque primero le voy a los Yankees me tienen al borde del infarto, maldita sea. Hacía una temporada tranquila, ya se nos está como los Steelers, maldita sea. Entonces vamos a ver si recuperan. Pero a ver, Oscar, la pregunta del millón. Pues no esperábamos que llegara Aaron Rodgers. Te lo pregunté en un mensaje que te mandé. Te vi ilusionado, te vi con buena vibra. ¿Qué esperas de Aaron Rodgers en los Steelers? No sabemos cómo es él. Es un hombre impredecible, pero como con Russell Wilson, pues llegó al equipo y hay que apoyarlo, porque pues hay que apoyar al equipo, pues. Pero ¿tú qué esperas de Rodgers? Todo nada, que no se lesione, que no se vuelva loco. ¿Qué esperas de él? Sí, mira, el tema con Aaron Rodgers, y tomo la analogía que hacía Memo, es una ruleta rusa, sí, ¿no? Y la única bala se llama Aaron Rodgers, ¿no? Y tú le vas a girar al barril del revólver y la única bala es Aaron Rodgers. Si atinas, todo el mundo va a aplaudir, y si no, es un fracaso. Pero al final, Aaron Rodgers también llega a esta parte donde él mismo tiene una deuda consigo mismo, valga la redundancia, ¿no? Él sabe que sus bonos vinieron a menos, que se ha hablado mucho más de lo que pasa fuera de él. Él se metió en camisa de 11 varas, tampoco es gratis, ¿no? De pronto
se metió a hablar de teorías de la conspiración y el COVID, la vacuna, sí o no, y se llenó de hate, como se dice ahora. Pero nadie puede dudar de la calidad que tiene Aaron Rodgers. Sí, tiene 41 años, pero aún así, Aaron Rodgers, incluso al 60-70% de su capacidad, es mejor que cualquiera de los otros quarterbacks que tenemos en el roster. Es mejor que un 40% de los quarterbacks que están en la NFL, pese a que tiene 41 años. Yo lo he dicho, no va solamente contra los rivales de los Steelers, va contra la historia, porque la historia nos ha enseñado que los quarterbacks de más de 40 años, salvo Tom Brady, le pese a quien le pese, los demás han fracasado. Brett Favre, lo recordamos, llegando a una final de conferencia, pero él comete la intercepción. Al final sus números después de los 40 años son con marca perdedora. Warren Moon, Pini Testaverde, y así me puedo ir con varios ejemplos. Aaron Rodgers va contra eso. Pittsburgh sabe que va contra eso, contra reloj, pero en descargo de todo eso, la sinergia de un equipo que está bien ensamblado, y lo decía Memo, desde que no está el cachetón, no hemos dado pie con bola, y es complicadísimo en la NFL. Hablábamos de esas épocas de Terry Bradshaw. Bueno, pasaron cuántos años para que llegara Big Ben, y pasamos Cordell Stewart, Neil O'Donnell, Bobby Brister, Cliff Stout, Mark Malone, Mike Tomczak, Jim Miller, y así me puedo seguir con toda esa lista. Hoy estamos en ese andar. Kenny Pickett, Mitch Trubisky, Russell Wilson, Justin Fields. Aaron Rodgers es lo más estable que se puede tener, y es un tipo que tiene gasolina, sí, nos puede hacer pensar que podemos dar un paso adelante, con todo respeto para Russell Wilson, pero me parece que el talento es superior de Aaron Rodgers. Yo comparto esta parte donde Aaron Rodgers es el quarterback más talentoso, entiéndase, talentoso, por encima de Peyton Manning, por encima de Tom Brady. El tema es que él nunca tuvo el cobijo de un gran equipo como Tom Brady o como Peyton Manning, el mismo staff de coacheo, ¿no? Basta y sobra decir que solo le reclutaron un receptor de primera ronda en los 18 años que estuvo con los Green Bay Packers. Pues a ver qué pasa con Aaron Rodgers esta temporada, es un enigma. Ahora sí es como que es el salto a la muerte. Pues vamos a ver, nosotros esperamos que le vaya bien, de que conecte con el equipo, que tenga un buen año, porque pues ya no, yo pienso que 1 año, 2 años le quedan, y pues a ver qué pasa. A ver, ¿tú qué esperas de Aaron Rodgers, Memo, en los Steelers? Mira, yo creo que con respecto a la temporada anterior sí hay una leve mejoría, pero pues para mí es una incógnita, ¿no? O sea, es que es una realidad que hoy en día los quarterbacks tienen que tener movilidad, ¿no? Salir bien de la bolsa de protección. En sus grandes años, él lo hacía. Cierto es que la lesión que sufrió del talón de Aquiles fue hace 2 años, y ese tipo de lesiones te tardas en recuperar. Yo creo que el éxito de Aaron Rodgers, más allá de su salud, va a depender en algo que en mi opinión siento que han criticado de más, y me extraña de colegas o de especialistas, porque me parece que no han analizado a fondo, que es la línea ofensiva. Se le ha criticado mucho el año pasado, pero ¿por qué no hablan de que Troy Fautano, que fue tu primera selección, estuvo lesionado toda la temporada? Y más jugadores de la línea ofensiva, McCormack, Frazier, jugadores novatos, que él ha ido reconstruyendo. Isaac Seumalo también se lesionaron varios, pero de eso no hablan. La verdad es que a mí me sorprende compañeros de televisoras importantes que no confían en la línea ofensiva, pero no hablan de las lesiones que tuvo, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, y sobre todo en un hombre que creo que ha decepcionado, pese a que fue una primera selección colegial como es Broderick Jones, no ha terminado siendo ese tackle izquierdo, lo han tratado de mover, de cambiar, empezó mal a los campos de entrenamientos, mejoró un poquito al final en la pretemporada, y yo creo que el éxito de Pittsburgh, sí, claro, es Aaron Rodgers, dependen mucho de él y él va a ser clave, está en 2 lados, en las trincheras, en la línea ofensiva, que Troy Fautano responda como una primera selección colegial, que ya esos jugadores den un paso adelante, lo hicieron muy bien, ¿no? Tanto McCormack como Frazier respondieron, hay que ver Broderick Jones qué pasa, y del otro lado, aunque es cierto que se mejora un poco la defensiva, con las llegadas de Ramsey, se mantienen los mismos jugadores, pero hay una posición que desde hace muchos años Pittsburgh no tiene sólida y que no se ha mejorado, la de tackle nariz.
Desde Casey Hampton no han tenido un tackle nariz sólido y eso también ha provocado que en muchas ocasiones en juegos decisivos el ataque por tierra los haya destruido. Sí, porque al traer a Rodgers a un coreback probado, como dice Oscar, es todo o nada. Entonces, pero también tenemos que tener un plan porque la NFL se arman los equipos poco a poco. Vamos a ver, es un inicio, esperemos de que se mantenga estable el equipo, de que compita al final, de que tengamos esa sensación de competencia. A ver, Oscar, siempre te hago la misma pregunta todos los años. Pues ya soltaron el roster de los 53 jugadores. ¿Cómo ves al equipo en talento? ¿Lo ves bueno? ¿Ves que le falta algo? ¿Cómo lo ves en general? A los 53 elegidos. Los 53 es un buen equipo. Partamos de ahí, ¿no? Lo decía Memo. Hay muchas posiciones que ya tienen esa experiencia, que ojalá y den ese salto y se consoliden, hablando de la línea ofensiva. Ahí parece que la profundidad puede ser nuestro pecado, porque si empezamos con las lesiones, como el año pasado, creo que no hay un tipo que pueda ser al mismo nivel de un Broderick Jones, por más mal que pueda estar, el mismo Joe Frazier, que se ha encontrado un centro sólido, pero que necesita esa experiencia, ¿no? El propio Aaron Rodgers platicaba a finales de la semana pasada, incluso decía, ¿no? Que McCormick es como el gran compadre, ¿no? Incluso utilizó esa palabra así en español, el gran compadre en la línea ofensiva. Él ha trabajado con esa confianza que requieren los 5 gordos, pero no hay profundidad. Ese es el primer pecado que veo en estos 53, y que bueno, es un pecado porque tampoco el mercado ha robustecido esa línea ofensiva. Hablamos mucho de los quarterbacks, tampoco hay 500 linieros ofensivos de primera calidad para 32 franquicias en la NFL. Todos tienen sus 5 titulares y empiezan a cascabelear con la profundidad. El backfield ya lo decía, ¿no? Habrá que ver el reto importante para Jalen Warren, y tocaba yo el tema de los balones sueltos. Solo 3 de Najee Harris en 4 años. Jalen Warren suelta al menos 5 o 6 cada año. Hay que mejorar ese punto. Los quarterbacks, al igual que Memo, una lesión nos puede marcar absolutamente todo, porque, insisto, Aaron Rodgers es una cosa, el cuento con Mason o cualquiera de los otros dos, Skylar Thompson o Will Howard, va a ser muy distinto. El cuerpo de receptores pinta bien con los titulares. 3, ¿no? El caso de DK Metcalf, Calvin Austin y Roman Wilson. Después, habrá que ver qué tanto crecen los receptores que tenemos. Del lado defensivo, para mí una noticia que cae muy mal, y volvemos con las lesiones, lo de Derrick Harmon. Sí. Es una bestia, nuestra primera selección, y no lo vamos a tener 4 partidos, desafortunadamente, posibilidad que sean 6, lo cual marca distancia a lo que decía Memo. La línea, Cam Hayward, un veterano que puede arrancar muy bien el mes de septiembre, pero después empieza a pesar mucho el desgaste en esa posición. La mejor unidad para mí son los linebackers. Ahí sí encuentras profundidad en lo que hemos tenido, y la incógnita es qué Jalen Ramsey nos vamos a encontrar, qué Darius Slade nos vamos a encontrar, si Joey Porter Jr. termina de dar ya esa confirmación en su posición. Y alguien que me sorprendió, al menos en la pretemporada, es Juan Thornhill. La verdad es que se vio muy bien, entiéndase que es pretemporada, así que yo lo dejo con que es un buen equipo que tiene que ir en progresión si aspira a lo que todo mundo queremos, ¿no? Es que es llegar a playoffs y en playoffs convertirse en un contendiente a ganar la conferencia. A ver, Memo, ¿cuál es el jugador determinante para los Steelers esta temporada? Para ti es Cam Hayward, TJ Watt, Aaron Rodgers, DK Metcalf. Es el determinante. Si se lesiona todo se va a la fregada. Sí. En la NFL, el quarterback. O sea, Kansas City no sería lo mismo sin Mahomes. Baltimore no sería nada sin Lamar Jackson, Cincinnati sin Joe Burrow, Buffalo sin Josh Allen. O sea, sí nos podemos ir. No, pues es la posición clave. O sea, de todos los deportes de conjunto, yo siempre lo he dicho, es la posición más difícil de jugar y es la más importante. De todos los deportes de conjunto. Hables de la que hables, del básquet, así como se dice que es el centro y el point guard, del béisbol que es el picheo. Así es. La de quarterback es la más importante y es la clave. O sea, el último que se puede lesionar del equipo es Aaron Rodgers. Y yo también agregaría otro tema. ¿Cómo va a jugar Cam Hayward? Está inconforme. Digo, ahí yo tengo sentimientos encontrados
porque entiendo su postura, ¿no? ¿Cómo voy a ser yo el jugador 23 de mi posición en cuanto a salario después de la gran temporada que tuve? Pero también el equipo se arriesgó con él y es lo que a mí no me gusta del NFL, que los jugadores, a diferencia de lo que sucede en NBA o en grandes ligas, cuando ya va a terminar su contrato y no les dan los que quieren, ya no juegan y ya no me uniformo ni nada. Yo creo que la liga debería de evitar eso, ¿eh? Debería de pasar algo, porque a mí se me hace injusto. Te están pagando tu salario, tú lo aceptaste en el momento. Si después ya las cosas cambian es otra cosa, y yo entiendo que la directiva de Pittsburgh está molesta con Kyle Hayward, ¿eh? Porque tiene 2 años de contrato y el próximo. Sí entiendo el lado de lo que dice él y sí parece injusto que gane tan poco después de la gran temporada que hizo y al ser uno de los mejores linieros defensivos. Pero esa es mi duda. Ojalá se arregle de aquí a la próxima semana eso, ¿no? Y también todavía hay que esperar noticias con lo de otro receptor importante, ¿no? Se hablaba hoy de Marqués Valdés-Scantling, que finalmente elige a San Francisco, pero se habla que Pittsburgh por ahí, Gabe Davis, que ya hizo 2 visitas al equipo, pero no les ha convencido por problemas físicos, pues todavía por ahí podrían adquirir a alguien más. Y lo de Derrick Harmon, pues como que hay reportes encontrados, ¿no? Alguien decía que era esguince y que iba día a día, ¿no? Que igual nomás se perdió un juego 2, ojalá sea el caso, sí. Pero bueno, yo siento que en receptores falta profundidad, ¿eh? Y también en corredores hay que ver este joven Caleb Johnson, cómo le va, pero sí el hombre clave, o sea, toda la temporada de Pittsburgh se define en Aaron Rodgers. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Y a ver, Oscar, ¿cuál es tu parámetro en una buena temporada de los Steelers? Si no quedamos campeones, ¿cuál es tu techo para el equipo? Que digan, no quedamos campeones, pero estoy satisfecho con lo que vi. Para mí, o sea, satisfecho, yo te diría que es, si entramos vía Wild Card, ganar el primer partido de Wild Card y después esperar a ver qué pasa en el divisional. Si la suerte nos sonríe y llegamos a un divisional y jugar la final de conferencia, es algo ya también palabras mayores, ¿no? El Super Bowl es el sueño de todos, evidentemente, pero la primera gran deuda de Pittsburgh es llegar a su primer partido de playoffs y ganarlo, dar ese golpe, y para eso hicieron todos estos movimientos, ¿no? Creo que eso es lo que nos dejaría a todos satisfechos, no en un conformismo tal cual, pero sí es decir, ok, este equipo nos puede, yo diría que el techo tiene que ser el juego divisional o ese primer paso a consolidar, ¿no? Llegar al juego divisional o como le dicen algunos malamente, a la semifinal de la conferencia, ¿no? Es juego divisional. Para mí eso sería estar satisfechos, entendiendo que tenemos solamente una bala en el barril. El juego divisional pinta como poco por todo lo que se ha hecho, y el tener a Aaron Rodgers es llegar al Super Bowl. Si lo ganas o lo pierdes será otra historia, pero sí ser campeón de la conferencia, insisto, es el sueño de todos. Algo que nos dejaría tranquilos es estar timbrando en juego divisional. Estamos escuchando. ¿Tienes tú? Perdón. ¿Cuál es tu parámetro en una buena temporada? ¿Con qué te quedas satisfecho si no somos campeones? Mira, yo creo que el cumplir, el decir, bueno, todos estos movimientos que se hicieron valieron la pena, ganar un juego de play. Yo creo que eso es ya lo mínimo y con lo que quedaría de cierta manera contento el aficionado de Pittsburgh. O sea, otra vez que llegues a playoffs y te eliminan la primera ya sería imperdonable. Y ya, la verdad, sí sería ya criticable, ¿no? Te dirían, bueno, pues estos movimientos que hiciste no funcionan de nada. Claro, habría que ver si llegas a ese juego de playoffs y lo pierdes, en qué circunstancias se da. Si va a pasar lo que sucedió como con Baltimore, pues no, sería una vergüenza, ¿no? Si por ahí lo pierdes apretado, cerrado o algo así, bueno, es distinto, pero yo creo que lo mínimo que le pide uno al equipo es entrar a playoffs y ganar ya ese juego. O sea, yo creo que ya es lo mínimo que te dejaría satisfecho. Ya de ahí, pues, partimos de muchas cosas. Yo creo que ahorita sí hay equipos favoritos, ¿no? Kansas, Buffalo, pues, otra vez Filadelfia y algunos otros, ¿no? Pero ya realmente sabes qué te gusta en la recta final de la temporada o previo a los playoffs. ¿Para qué está un equipo? Si para pelear el Super Bowl o no, porque durante la temporada pasan muchas cosas. Ahorita decimos Kansas City, y si se lesiona Mahomes, pues en automático ya queda fuera. Entonces, yo creo que Pittsburgh sí lo veo un poquito mejor que la temporada anterior, y creo que estos movimientos, yo diría, cumplieron y les doy palomita si ganan un juego de playoffs.
Bueno, con este tema pues cerramos el live. Antes que nada quisiera darle las gracias. Dejamos muchos temas en el tintero, pero quiero dejárselos, los quiero comprometer, quiero firmar el contrato para verlos en el mes de febrero, para ver si todas las predicciones se dieron, si el equipo mejoró o no mejoró, si llegamos al Super Bowl, capaz que lo ganamos, y el primer live después del Super Bowl es festejar el 7º Lombardi y ser el mejor equipo de la historia, ahora sí, como debe de ser. Pero antes que nada, estoy eternamente agradecido por tenerlos a los dos, que esta plática aprendo mucho de ustedes, porque ustedes sí saben de fútbol americano. Yo no sé nada, yo soy un aprendiz. A ver, Oscar, ¿algo que quieras agregar para cerrar? No, mira, yo como siempre digo, ¿no? Al final esta pasión que tenemos, sí por los colores, sí por el equipo, pero parte de la pasión que tenemos por los deportes, ¿no? El fútbol americano per se es una disciplina y es el gran deporte de conjunto con todos los valores que conlleva, ¿no? Colegial, profesional, son diferentes especies, ¿no? Hoy, aunque ya hay también mucho dinero de por medio en el colegial, tiene una aura distinta a lo profesional. Seas del equipo que seas, aquí ya vemos 3 de Hueso Colorado, de los Pittsburgh Steelers, hay que apoyar, hay que contar esas historias positivas que siempre hay, ¿no? El fracaso duele, por supuesto, pero hay que seguir adelante, ¿no? Traigo últimamente mucho este tema de, es que somos un equipo ganador o perdedor. Pues en la NFL prácticamente entonces todos los equipos son perdedores. Pittsburgh tiene 6 Super Bowls, en 60 Super Bowls no llegamos al 10%, ¿no? Los Patriots, es una liga muy complicada de ganar, es a lo que voy. Semana a semana es complicadísimo, por eso disfrutemos de la mejor época del año, con estos partidos, tenemos 8 o 9 de local, más los de visita, hay que disfrutarlo, hay que ir para adelante. George, como siempre, el agradecimiento por poder platicar contigo, este esfuerzo que haces, a mí te lo dije desde el primer día, es muy importante, ¿no? Porque es darle esa voz y ese eco que se requiere y que seas constante, es justo eso, ¿no? Estar, es la única forma como puede avanzar uno. Y bueno, a mi hermano Memo, sabes, el cariño, la estima, la admiración, porque Memo es un profesional, dicen por ahí, de una sola pieza, ¿no? Es al 100% y sabes de la admiración, el cariño, en la reporteada, en la búsqueda de la información, y sabes que aquí, pues sí, tienes un hermano acerero, pero pues también un hermano en todos los aspectos que conlleva esta vida, y pues gracias a los dos, ha sido una noche muy enriquecedora, y pues que venga lo mejor en esta temporada para el Black and Gold. Tú, Memo, lo que quieras agregar para cerrar. Primero tengo una pregunta, ¿tú con qué te quedarías satisfecho? Tú no nos dijiste. Ganar en playoffs. Ya con eso. El divisional, llegar al divisional y competir, porque siento que estamos muy lejos de los equipos contendientes, como que el equipo es un enigma, siento yo como que, o nos puede, como tú dices, o muy bien, el Olimpo es como el casino, o muy bien o muy mal. Yo pienso que tenemos potencial para tener un buen récord. Yo siempre sigo que es el 11-6, es mi récord para la temporada 11-6, y mostrarnos fuertes y sentir que podemos competir en playoff, porque los últimos playoffs no hemos competido. Nos barrieron los Browns, nos barrieron los Bills, nos barrieron los Chiefs, nos barrieron los Ravens. Exactamente. En el juego bravo quiero ver al equipo fuerte. Siento yo que está muy mal administrado. A ver, ¿a ustedes qué opinan ya para cerrar? Es como la NFL es como una carrera de maratón, ¿no? Pum, pum. Y siento como que el equipo se ha administrado mal. Entonces, cuando llega el momento ya potente de los playoffs, ya llegamos muy cansados y por eso nos barren. Y no nos respetan. Y yo quiero que nos respeten los equipos. Una vez yo se le dije a un amigo cuando fue el juego contra los Bills, yo siento que no nos respetan. Por ejemplo, cuando los Bills fueron contra nosotros en Buffalo, yo no siento que se metan al modo enfermo los equipos y decir, vamos, nos tocó Pittsburgh, a ver, ¿cómo le hacemos para ganarles? Como que siento yo, es como que los demás equipos no se esfuerzan en estudiarnos porque somos muy predecibles. No, yo creo que sí hay un respeto. Sí, no, pero en el sentido de, por ejemplo, si te toca Kansas City, yo siento que como es un equipo fuerte, lo estudian más, pues, porque es un equipo fuerte, pues. Es que ahí vamos a lo que hemos platicado, ¿no? Lo del quarterback. O sea, si tú tienes un quarterback como Mahomes, los que he dado, los nombres, pues es obvio que te vas a ganar un respeto de la defensiva rival, porque son los hombres que te hacen diferencia. A lo mejor ese ha sido el problema con Pittsburgh, ¿no? En los últimos años. Pero no te creas, mal que bien,
pues los rivales van a respetar la historia y trayectoria de Aaron Rodgers, ¿eh? Mal que bien, es un cuate que jugó Super Bowls, que ganó y que tiene ya una larga carrera y que va a ser un salón de la fama, ¿no? Sin duda. Yo creo que sí lo respeta, ¿no? Ahora, yo también el agradecimiento por invitarme. Yo no me considero experto de NFL, déjenme les digo. Así como te he dicho de básquetbol y de béisbol, donde sí estoy más metido, más profundizado en los temas, aquí no. Y la verdad, lo platicaba la semana pasada con unos amigos, que yo les decía que en mi opinión los deportes más difíciles de narrar o comentar es el béisbol y el fútbol americano. O sea, mis respetos para quien lo hace, porque en el fútbol americano las formaciones, estás hablando de rosters de 53, imagínate, para identificar todos los jugadores de todos los equipos, tiene su chiste, ¿eh? Y es bien complicado. Y en el béisbol, pues, ¿qué te digo, no? Desde identificar los lanzamientos, antes nada más teníamos que la recta, la curva, ¿no? Ahora está el slider, el sweeper, el slurve ball, ya tenemos como 10 lanzamientos distintos, ¿no? Y es bien complicado, o sea, nunca terminas de aprender, ¿no? Yo por eso en ese sentido yo nunca me he considerado experto, ¿no? Y es más, ni de béisbol ni de básquet, ¿no? Porque para mí experto, más allá de saberte los nombres, de conocerte a lo mejor las jugadas y eso, la cuestión técnica, ¿eh? No cualquiera la domina, y ahí sí yo sí siento que estoy atrasado. Y bueno, pues Oscar siempre le agradeceré toda la vida, ¿no? Por el apoyo que me dio, por todos los años que convivimos en Claro Sports, que hay que decirlo, él me dio la oportunidad, me apoyó en todas mis loqueras que tuve, en muchas entrevistas, en muchos proyectos, que terminaron dando resultados, y pues son épocas que siempre se van a agradecer, ¿no? El hecho de que nos apoyó, me ayudó y fue cómplice conmigo de muchas cosas, ¿no? Que vivimos ahí durante 11 años y medio que estuve por allá, ¿no? Sí, muchos años. Después hablamos un programa, sus anécdotas, ¿qué anécdotas han tenido en sus años? Sí. Miles, ¿eh? No, bueno, ahí. Luego armamos un episodio porque es enigmático el mundo de los deportes. No, mira, es muchísimo. No, pero para eso vamos a tener que revivir la dinámica de Nino Canún. ¿Y usted qué opina? Y sí, nos leen las 5 de la mañana. Mira, hay un montón, ¿no? Digo, pues fíjate, hay anécdotas, bueno, igual no lo saben, muchos han de pensar que yo siempre he cubierto béisbol y básquet, pero no. A mí me tocó la fortuna de cubrir una Eurocopa, una Copa América, una final de Copa Libertadores, una final de Copa Sudamericana, Serie Mundial, Super Bowl, finales de NBA, Juegos Olímpicos de Invierno, de verano, no, pues un montón. La Copa hasta América todos Argentina. Exactamente, a Oscar ahí realmente de gratos recuerdos a Copa América, porque ahí se dio la oportunidad de que yo pudiera trabajar en Claro Sports. Ahí empezaste. De ahí se dio en una comida, ahí platicando, de ahí salió, y de ahí ya, eso fue 2011, y ya 2 años después ya estuvimos de fijo, ya estuvimos ahora sí que ya de forma permanente. No, pero hay muchas, ¿eh? Sí, cosas buenas, cosas malas, cosas divertidas, cosas curiosas, de todo, ¿eh? Desde vuelos que te cancelan, el volcán de las cenizas, ese mero, problemas naturales, el hecho de que tengas que llegar a medianoche a otro país y no tengas hotel. No, bueno, y los tiempos han cambiado. Antes era peor, porque antes tenías que, incluso cuando eras radio, tener que mandar notas pues para buscar un teléfono. No, ahora ya es más fácil, ¿no? Con el internet. No, hombre, los idiomas, las temperaturas, el tipo de comida. No, un montón de experiencias. No acabaríamos nunca, ¿eh? Pues luego nos ponemos de acuerdo para armar uno, porque yo que uno aprende de hacer podcast, este mundo digital, y ustedes que tienen mucha experiencia en los medios, pues toda la experiencia. Así de rápido, hay una con Oscar, cuando no conoces a fondo a algunos jugadores de fútbol y pides uno, y el de prensa te dice, no, es que este es el bueno, no, yo quiero este, nada más para decirles así, el jugador que no quisimos y despreciamos es un tal y llamado Kaká. Dijimos, ¿Cómo? Y además, ¿sabes dónde pasó? ¿Dónde? En las instalaciones del América. Del Club América, sí. ¿Qué tenía él? ¿Como 16, 17 años? Es que fue una Copa Oro, ¿no? Ya ni me acuerdo, ¿no? Sí. Acaba de ser, creo que el mejor jugador del Brasileirao. Sí. Y bueno, ya ahorita la platico rápido. Y en ese entonces, los jugadores que más destacaban era Diego y Robinho, del Santos de Brasil. Y nosotros, pues nos tocó un viernes en la tarde, incluso me acuerdo, y llegó el de prensa de la selección de Brasil. Oigan, oye, pues tráenos a Diego y Robinho. No, es que ya hablaron.
pero les voy a traer a Kaká, es buen jugador. No, ese güey, ¿para qué? No, que este. Y creo que ni le hicimos casi preguntas ni nada, y mira, en lo que terminó. Es lo que terminó, pero bueno, es que sí, así pasa en el deporte, enigmático. O luego hay algunas anécdotas de jugadores, hay unas muy padres. Bueno, ya te puedo hasta de entrevistas tengo, ahora que estuve ahí, hice muchas. Hay unas anécdotas muy bonitas. La verdad es que podemos platicar un montón de cosas. Muy bien, muy bien. Pues con esto me siento realmente honrado. Esperemos juntarnos después en el mes de febrero para ver qué onda y hablar más de temas de deportes. A ver si los Yankees son campeones. Ya lo estoy dudando, pero todo puede pasar. Pues síguelo dudando. Mejor nos toca hablar del bicampeonato de los Dodgers. Pues no es tanto, porque están los Padres ahí acechando. Pero ya va Dodgers arriba 2 juegos. Exactamente, 2 juegos. ¿Sabes qué? Hay aguas con Milwaukee, pero bueno, ya hablaremos de ese tema en otra ocasión. Bueno. No, pues muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. No, buenas noches a todos. Y que sea una excelente temporada. Y yo lo que pediría, salud. Porque, cómo nos han cargado las lesiones en los últimos años. Sí. Está bien. Pues nada, muchas gracias. Pórtense bien. Coman frutas y verduras. Saludos. Here we go.